vamos a tomar la escritura en Isaías, el capítulo 54. Isaías 54, versículo 15 al 17. Amén, hermanos. Quiero tomar el título de nuestra meditación en el versículo 17. Gloria a Dios. Vamos a también estar tomando unos textos de la edad de Éfeso, de unas cosas muy profundas que el profeta nos habla. ¿Lo tienen ya? Dice así: He aquí que yo hice al herrero que sopla a las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra, y yo he creado al destruidor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Padre, nos encomendamos en tus manos, toma absoluto control del predicador y de cada uno de los que aquí estamos, y que así, Señor, cada uno de nosotros salga ayudado por tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Pueden tomar sus asientos. Gloria a Dios. Ninguna arma prosperará contra ti. Esa es la palabra que el Señor nos ha hablado, y nosotros sabemos que somos la simiente de Abraham, y el Señor dice: y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Y fue hablado para la simiente de Abraham que ella sería una simiente bendita, y sería bendito todo aquel que bendijere. Amén. Y aquel que maldiciere, entonces sería maldito. Esa es palabra de Dios que no puede pasar. Eso es palabra de Dios que se cumplió, se está cumpliendo y se seguirá cumpliendo. Amén, hermanos. Entonces, el profeta nos dice en el mensaje La más grande batalla que la primera batalla que fue peleada tuvo su comienzo en el cielo, cuando Miguel y sus ángeles pelearon contra Lucifer y sus ángeles. Esta primera batalla fue en el cielo. Entonces el pecado, observen bien, hermanos, entonces el pecado no tuvo su origen en la tierra. El pecado no tuvo su origen allí en el huerto del Edén, sino en el cielo, Satanás fue echado del cielo para caer en la tierra, y cayó sobre los seres humanos. Luego, la batalla que antes fue entre ángeles llegó a ser una batalla humana. Y la cosa es que Satanás vino para destruir la creación de Dios. Lo que Dios creó para sí mismo, Satanás vino para destruirlo. Ese era su propósito, la destrucción. Luego, la batalla comenzó aquí sobre la tierra, y comenzó en nosotros, y ha estado rugiendo desde entonces. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Entonces, la batalla comenzó en el cielo y no aquí en la tierra. Y allí en el cielo, Miguel y sus ángeles derrotaron a Lucifer y sus ángeles, y entonces ellos fueron expulsados de allí. Y vinieron aquí a la tierra, y la batalla continúa aquí en la tierra. Y el hermano Branham dice que Miguel es Cristo.
Y Cristo, cuando estuvo aquí en la tierra, Él encontró a cada uno de esos demonios. Él se enfrentó al mismísimo Satanás allí en el desierto en los días de su tentación. Y así como le venció en el cielo, Él le venció también aquí en la tierra. Ese es nuestro Dios. Amén, hermanos. Entonces Lucifer fue expulsado del cielo y la Biblia nos dice que él fue al jardín del Edén. Y nosotros vamos a ir viendo esas escrituras para que ustedes vean todas estas cosas. Entonces, ¿por qué todo esto, mis hermanos? Porque él quería alcanzar a Eva, puesto que él tenía aspiraciones. Él quería alcanzar la raza humana, él quería alcanzarnos a cada uno de nosotros. Porque Satanás tenía aspiraciones. Y la Biblia nos dice en Isaías el capítulo 14, versículo 12, Isaías 14, 12, y quiero que esté aquí en la pantalla para que ustedes lo puedan acompañar, todos podamos acompañarlo, amén. Dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. Vean, estas eran sus pretensiones, estas eran sus ambiciones, que quién sabe en determinado momento eran ocultas para los demás. Pero Dios conocía el corazón, el mismísimo corazón de Lucifer. Dios conocía lo más íntimo de sus pensamientos. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. Vean la pretensión que él tenía. Ahora, cuando estamos hablando de Lucifer, de este querubín protector, mis hermanos, estamos hablando de algo muy especial. Estamos hablando de alguien que el día que fue creado hubo fiesta en el cielo. Y como dice la Escritura, él era el sello de la perfección. Y en el mensaje casamiento y divorcio, el hermano Branham llega a decir que Lucifer era todo lo que Dios era menos creador. Él era todo lo que Dios era menos creador. Entonces, vean de qué personaje nosotros estamos hablando. ¿Cierto? ¿Lo pueden entender, mis hermanos? Amén. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Amén. Estas eran sus pretensiones. Esto es lo que él tenía en su corazón. Y ese propósito es el que él ha tenido y tiene hasta ahora. Entonces, él quería alcanzar a Eva, él quería alcanzar a la mujer allí en el huerto del Edén. Él quería alcanzar a Eva para entonces a través de ella penetrar a la humanidad. Así llegar hasta Israel, penetrar en la iglesia y consecuentemente llegar hasta la novia de Jesucristo. ¿Por qué digo que su propósito era llegar hasta la novia de Jesucristo? Porque el propósito que él tenía en su corazón era sentarse en el trono y ser semejante al Altísimo, ¿cierto? Eso es lo que nos dice la Escritura. Eso es lo que Dios revela a través de Isaías, que ese era el propósito que Lucifer tenía en su corazón. Y si nosotros leemos Apocalipsis capítulo 3, versículo 21, Apocalipsis 3, 21, la Biblia dice, en el mensaje a la última edad de la iglesia, esto es, el tiempo que nosotros estamos viviendo,
el mensaje para nuestra edad. En el 3:21 dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Así que la única posibilidad que Satanás tiene sería destronar a quien en realidad se va a sentar en el trono. Él se abrió camino en su continua ambición. Él se abrió camino para cumplir sus propósitos. Y en el jardín del Edén, lo cual es un lugarcito al oriente del Edén, Dios formó ese lugar, Dios plantó ese jardín al oriente del Edén. No tardó mucho tiempo en que Satanás encontrara el camino hacia Eva. Yo quiero ver con ustedes en Ezequiel, el capítulo 28, el versículo 2. Vean ahí en su Biblia, Ezequiel 28. Amén. ¿Lo tienen? Amén. Dice así: hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Vean el versículo 3, mis hermanos. He aquí que tú eres más sabio que Daniel, haciendo referencia al profeta de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel. No hay secreto que te sea oculto. Es por eso que el profeta dice que el único que excede en sabiduría al espíritu del anticristo es el Espíritu Santo. Escuchen bien, hermanos. El único que excede en sabiduría al espíritu del anticristo es el Espíritu Santo. El único. El único que puede vencerle. Amén. ¿Por qué? Porque Él es más sabio que Daniel. No hay secreto que le sea oculto. Con tu sabiduría y tu prudencia has acumulado riqueza y has adquirido oro, plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones ha multiplicado tu riqueza. A causa de tu riqueza se ha enaltecido tu corazón. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto he aquí yo traigo sobre ti, extranjero, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Amén. Vean el versículo 12. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro. Y esto es alusión a Lucifer, ¿cierto? Así ha dicho Jehová el Señor: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, vean el versículo 13. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Amén. Entonces vean, no pasó mucho tiempo y él
se abrió camino y él llegó hasta Eva, o a la mujer mejor, porque esa era la única brecha que él tenía. Ese era el único lugar a través del cual él podía penetrar a la raza humana. Cuando Dios creó al hombre y lo colocó en la tierra, lo colocó en el huerto del Edén, Dios lo colocó en perfección y él podía tener un compañerismo cara a cara con su creador, y Dios le dio al hombre su palabra para que entonces esa fuera su escudo y su protección. El profeta dice, Dios no necesitaba darle más explicaciones al respecto. Él simplemente le dio su palabra, y la palabra era todo lo suficiente. La palabra era todo lo que sus hijos necesitaban. Amén, hermanos. Entonces, Dios lo colocó en el huerto del Edén. Y en Génesis capítulo 2, versículo 9, Génesis 2:9, la Biblia dice: y Jehová hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Ahora observen la diferencia. Y Jehová hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Amén, hermanos. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces hay una diferencia aquí entre todos los árboles, todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, de estos otros dos árboles, que es el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Amén. Dice también la palabra en el versículo 15 de Génesis 2: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente moriréis. Entonces, observen que del único árbol que el hombre no podría comer, era de ese árbol de la ciencia del bien y del mal. De lo demás, el hombre tenía toda la libertad para comer de ello. Tanto es así que cuando el hombre cayó, rápidamente Dios colocó en el camino que llevaba al árbol de la vida querubines con sus espadas desenvainadas, espadas encendidas, para proteger el camino, no sea que el hombre en su condición pecaminosa se acercara y comiera del árbol de la vida, y entonces él tendría vida para siempre. En el mensaje a Éfeso, el profeta nos habla de una manera muy profunda respecto a estas cosas, y yo les pido toda vuestra atención para que nosotros podamos comprender estas cosas que están allí en las Escrituras y que fueron reveladas en este tiempo por su mensajero. Nosotros somos gratos por eso. Y tenemos tal privilegio, hermanos, de poder compartir estas cosas. En la edad de Éfeso, cuando el profeta está hablando de la recompensa prometida para esta edad, entonces se le promete: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Eso es Apocalipsis capítulo 2,
versículo 7. Cuando nosotros hablamos de la manera en que Satanás se abrió camino, de la manera que Satanás llegó allí en el huerto del Edén, luego de haber sido derrotado en el cielo, pero él continuaba con sus aspiraciones, sus ambiciones en su corazón, y él sabía que quien había sido colocado allí en la tierra, el hombre que Dios colocó en la tierra, Dios lo colocó como el Dios de esta tierra. Dios le dio autoridad y le dijo que se enseñorease de todas las cosas. Entonces sabemos que Él era el Dios en el cielo y el hombre era el Dios aquí en la tierra. Pero Satanás tenía la ambición de ser como Dios, de ser semejante al Altísimo. Pero he aquí que Dios había creado a su Hijo y lo había puesto en la tierra, y ese Hijo era semejante al Altísimo. Ese Hijo fue creado a imagen y semejanza de Dios. Amén, hermanos. Así fuimos creados nosotros en nuestros orígenes, a imagen y semejanza de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces Satanás, que es más sabio que Daniel, él comenzó a estudiar el plan de Dios. Él comenzó a estudiar la naturaleza, y comenzó a estudiar la creación. Y él, como el científico de los científicos, o el más grande de los científicos, él entonces comenzó a estudiar la genética de la creación. Y él encontró que aquel animal, que la serpiente, era el medio adecuado por el cual él podía entrar a la raza humana. Cierta vez decíamos, antes que la ciencia, nuestra ciencia moderna, descubriese el ADN y todas esas cosas, Satanás ya lo había descifrado allá atrás, y él sabía que la simiente de la serpiente se podía mezclar con la raza humana, y él encontró la manera, la forma. Ahora escuchen bien, hermanos, porque esto es palabra de Dios, esto es así, dice el Señor. Él encontró la manera para abrirse camino, para entonces intentar cumplir sus propósitos. Amén. Entonces, con ese pensamiento, vamos a ver lo que el profeta nos dice aquí. Pero, ¿qué es el árbol de la vida? Ahora, en primer lugar, tenemos que saber qué es lo que significa el árbol. ¿Cierto, hermanos? Porque la Biblia es un libro de símbolos. Entonces nosotros tenemos que saber qué significa, qué quiere decir. Descifrar lo que está escrito allí para poder entender el propósito. Amén. Pero, ¿qué es el árbol de la vida? Ahora, en primer lugar, tenemos que saber qué es lo que significa el árbol. En Números 24:6, cuando Balaam describía a Israel, dijo que eran como aloes plantados por Jehová. Árboles, a través de las Escrituras, se refieren a personas. Amén, hermanos. ¿Está claro para todos? Árboles, a través de las Escrituras, se refieren a personas, como dice en el Salmo 1. Entonces, el árbol de la vida tiene que ser la persona de la vida. Esto es Jesús. Ahora, habían dos árboles en medio del huerto del Edén. Habían dos árboles en medio del huerto del Edén. Uno era el árbol de la vida y el otro era el árbol de la ciencia del bien y del mal. El hombre habría de vivir por medio del árbol de la vida, pero no habría de tocar el otro árbol, porque al hacerlo moriría. Entendemos entonces que el hombre tenía acceso libre, él tenía acceso al árbol de la vida, pero le era prohibido comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero el hombre tomó del otro árbol, y cuando lo hizo, la muerte entró en él,
por medio de su pecado y fue separado de Dios. Ahora, aquel árbol allá en Edén, aquel árbol era la fuente de vida, era Jesús, aquel árbol era Jesús. Amén. En San Juan, en los capítulos 6 al 8, Jesús se presenta como la fuente de vida eterna. Él llega a decir en el 5:39 de San Juan, él dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Él es el pan de vida. Él es el árbol de la vida. Él estuvo allí en el medio del huerto del Edén, así como también estará en medio del paraíso de Dios. Jesucristo estaba allí en el huerto del Edén. Algunos tienen la idea de que aquellos dos árboles en el huerto eran iguales a los demás que Dios había puesto allí. Pero estudiantes esmerados saben que esto no es cierto, porque como lo vimos, la Escritura hace diferencia entre todos los demás árboles y el árbol de vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Amén, hermanos. Pero estudiantes esmerados saben que esto no es cierto. Cuando Juan el Bautista clamó que el hacha está puesta en la raíz de todos los árboles, él no estaba simplemente hablando de árboles naturales, sino de fundamentos espirituales. Ahora en Primera de Juan dice, Primera de Juan 5:11, y este es el mandamiento, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Amén. San Juan 5:40 dice: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Así que el testimonio de la palabra de Dios dice claramente que la vida eterna está en el Hijo, no está en ninguna otra parte. Amén. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 12. Amén. Amén. Entonces vean, hermanos. Bien, si el árbol de la vida es una persona, entonces el árbol de la ciencia del bien y del mal es también una persona. Vean que las Escrituras, ellas están escritas en símbolos. Entonces, si el árbol de la vida es una persona, entonces el árbol de la ciencia del bien y del mal es también una persona. Una persona que también, así como el árbol de la vida estaba en el huerto, esta persona también estaba. Y hemos leído en Ezequiel que dice: en Edén, en el huerto de Dios, estabas. Amén. No puede ser de otra manera. Así que el ser justo y el ser maligno estaban allí, lado a lado, en medio del huerto del Edén. Ezequiel 28:13, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Hablándole a Satanás. Ahora vean, así que el ser justo y el ser maligno estaban allí lado a lado en el medio del huerto del Edén. La batalla había descendido aquí en la tierra. Y allí estaba Satanás con sus amenazas, allí estaba Satanás con sus acechanzas. Y él no se ha detenido desde entonces. Él siempre estará acechando, él siempre estará rodeando, como dijo Jesús. El diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y él estaba allí en el jardín del Edén, estudiando la situación, viendo en qué momento sería el propicio para él entonces comenzar con su ataque. Ahora vean esto, hermanos. Aquí es donde recibimos la verdadera revelación, y esto a mucha gente le sacude, esto a mucha gente les cae mal, pero es la verdad de la palabra. Cuando Moisés escribió el Pentateuco, cuando Moisés escribió respecto
de la creación, hermanos, Moisés dio detalles muy precisos respecto a la creación. Lo que Dios hizo el primer día, cómo la tierra estaba desordenada y vacía, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En fin, Él dio detalles precisos de cómo Dios lo hizo. Usted podía preguntarle: Moisés, ¿tú estabas allí para ver todo eso que Dios hizo? Pero nosotros sabemos que la palabra viene al profeta. La palabra viene en una revelación, en una visión al profeta. Y Moisés fue llevado por Dios a eso. Es por eso que el hermano Branham dice que la visión desgasta al profeta, debilita al profeta. Porque Moisés fue llevado a esos días de la creación. Y Moisés tuvo la visión de la creación. Por eso él pudo decir claramente las cosas que Dios hizo. Porque Dios se lo reveló. Él vio cuando el Señor tomó del polvo de la tierra, hizo un cuerpo para Adán. Él vio y escuchó cuando Dios le estaba diciendo: de todo árbol podéis comer. Él vio a esos dos árboles en el medio del huerto. Él los vio. Moisés sabía qué significaba eso. Moisés sabía lo que era. Moisés vio el acercamiento de la serpiente hacia la mujer, hermanos. Así, cuando él escribe Génesis 3, él había visto estas cosas. Cuando Satanás entonces se acerca y le habla a través de la serpiente, y Moisés tuvo la visión de la caída, y Moisés sabía que no era una manzana. Moisés bien sabía lo que eso era. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es la palabra de Dios, amén. Gloria a Dios. Aquí es donde recibimos la verdadera revelación de la simiente de la serpiente. O sea, ¿cómo podemos decirlo para que suene más fácil, para que todo lo entendamos aquí? La serpiente teniendo una descendencia. Aquí está lo que verdaderamente sucedió en el huerto del Edén. Amén. ¿Todos están atentos? Quién sabe, al final hagamos algunas preguntas, así que más vale estar atentos. Yo les doy un buen susto. ¿Saben por qué, hermanos? Así no se me duermen. Como un pastor dice que cierta vez pidió al diácono: por favor, vaya y despierte al hermano fulano que está durmiendo allá. Y el diácono va y dice: despiértelo usted lo hizo, fue usted el que lo hizo dormir. Yo no quiero hacer dormir a nadie aquí esta tarde, amén, hermanos. Si no, yo aprieto un poco la voz y ahí lo despierto, amén. La palabra dice que Eva fue engañada por la serpiente. Ahora escuchen bien. Ella en realidad fue seducida por la serpiente. Si ustedes ven segunda de Corintios, capítulo 11. Rapidito ahí a ver si podemos ir. Segunda de Corintios, capítulo 11. Versículo 3. Vean la manera en que Pablo habla. Pero quiero que sepáis. Segunda de Corintios, ¿cierto? Yo dije segunda, estoy en primera. Segunda de Corintios 11. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. ¿Cierto? Era el animal más astuto de todos los animales. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. En otras traducciones, temo que como la serpiente con su astucia sedujo a Eva. Entonces el profeta dice aquí, ella en realidad fue seducida por la serpiente. Génesis 3:1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho. Esta bestia, ahora escuchen bien mis hermanos, esta bestia, la serpiente, una creación de Dios, lo más cercano al hombre. El profeta en el mensaje La Obra Maestra y en otros mensajes él nos habla de la evolución de la creación, no de la teoría de la evolución, sino de cómo Dios evolucionó en su creación.
Ustedes vean que Dios tomó una tierra en desorden, la colocó en orden. Vean que Dios entonces dijo, produzca cada simiente según su género. Él estaba avanzando en su creación, la tierra estaba tomando forma, estaba quedando más bella. Él la estaba formando porque Él colocaría al hombre allí sobre ella. El profeta dice, digamos que Dios comenzó a crear los animales y comenzó a crear desde los más pequeños, desde los animales más pequeños, y así Dios fue creando y avanzando. El profeta usa la palabra evolucionando en su creación, y fue creando los animales más grandes, los animales que se arrastran, los animales que caminan en 4 patas, los animales luego que caminan en 2 patas. Dios los estaba enderezando, creó a los monos, al chimpancé, luego creó a la serpiente, y después al 6º día creó al hombre. Entonces en la creación de Dios, lo más cercano al hombre era la serpiente. Ahora vean esto. Esta bestia era tan semejante al ser humano que podía razonar y hablar, pero era totalmente animal. Era totalmente animal. Podía razonar, podía hablar. No era sorpresa para Eva intercambiar algunas palabras con la serpiente, porque quién sabe, ya lo había hecho muchas veces. ¿Entienden? Él era una criatura que se paraba recto, y era entre el chimpancé y el hombre. ¿Me están siguiendo? Era una criatura que se paraba recto y era entre el chimpancé y el hombre. Vean Génesis, ahí, Génesis 3, 14. Amén, ¿lo tienen ya? Y Jehová Dios dijo a la serpiente, vean, Él le estaba hablando a ese ser, a ese individuo que era semejante al ser humano. Él estaba hablando a ese animal que se paraba recto, que podía hablar y que podía razonar. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Vean la maldición sobre ella. Ella sería maldita entre todos los animales. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Esto sucedió allí en el jardín del Edén. Dios maldijo a la serpiente, a este individuo que se paraba recto, que razonaba, que hablaba, que era lo más semejante al hombre, al punto que su simiente podía mezclarse con la simiente humana. Dios lo maldijo y dijo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás. Y el hermano Branham dice, Dios cambió toda su estructura, sus huesos, y lo transformó en la víbora que nosotros conocemos hoy. Génesis 3:14. Solo para que ustedes vean aquí, Isaías 65:17. Isaías 65:17. Amén. Vamos allí. El título aquí, ustedes saben, Isaías tiene 66 capítulos, la Biblia tiene 66 libros. El libro de Isaías en realidad es una Biblia compactada, que nos habla absolutamente de todo el plan de Dios. Y aquí Isaías nos está hablando de cielos nuevos y tierra nueva. En el versículo 17 dice, porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Amén. Versículo 25 del mismo capítulo 65.
Vamos al 25. Escuchen bien. El lobo y el cordero serán apacentados juntos. Ustedes saben que cuando el pecado entró, o mejor, antes que el pecado entrara a la tierra, la creación estaba en armonía. El león pastaba, el cordero no tenía ninguna preocupación, no se preocupaba por el lobo, porque todo estaba en armonía. Pero inmediatamente el hombre cae consigo también la creación. Ustedes vean que Pablo dice en Romanos 8, yo lo puedo buscar aquí rápidamente, Romanos capítulo 8, no quiero que salga de la pantalla ese versículo ahí. Romanos 8 dice, 8:20, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, la creación cae juntamente con el hombre. Y cuando el hombre cae, rápidamente todo se transformó en confusión. Y el lobo salió y el león salió detrás del cordero. Y todo se transformó en lo que nosotros tenemos hasta el día de hoy. La tierra fue maldecida. Dios dijo, maldita será la tierra por tu causa, cardos y espinos te producirá. En el versículo 25 dice, el lobo y el cordero serán apacentados juntos. Oh, hermanos, esto tiene que ser cielo nuevo y tierra nueva. Amén. Gloria a Dios. Y el león comerá paja como el buey. ¿Están leyendo ahí? Amén. Y el polvo será el alimento de la serpiente. Vean que la creación vuelve a su original. Vean que la creación es restaurada con cielo nuevo, tierra nueva. Pero vemos que el polvo sigue siendo el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Entonces, vemos que no hay redención para ella, ¿cierto? Y era entre el chimpancé y el hombre, pero más semejante al hombre. Y era tan semejante al ser humano que su simiente podía, y hasta se unió con la de la mujer e hizo que ella concibiera. También ustedes saben que el profeta nos dice que en toda la creación de Dios, el macho es el más bonito, el más hermoso, excepto en la raza humana. Excepto en la raza humana, donde la mujer es la más bonita, aunque les duela, así es. Ustedes vean en los animales, como dice el profeta, el macho es el más bonito. Usted ve al elefante macho y a la hembra. Usted ve al león y a la leona. Usted siempre va a ver que el macho es el más bonito. Por ejemplo, el león, el macho es el que tiene esa melena que le da esa presencia, ¿cierto? El gallo y la gallina. Así usted ve la gallinita humilde y ve al gallo con su gran cresta, ¿cierto? Y por la mañana canta con esa presencia, su plumaje, ¿cierto, hermanos? Y así ustedes pueden verlo en todos los animales, dice el hermano Branham. Oh, estas cosas son gloriosas. Pero cuando se trata de la raza humana, la mujer es la más bonita. Entre Adán y su mujer era más bonita. Era algo que se salía del molde de todo lo demás. Entre la serpiente macho
y la serpiente hembra, el macho era el más bonito. Tenía su presencia. Vaya a saber de qué color eran sus ojos. Era apuesto. Luego tenemos al hombre superior a ellos. Pero resulta que la hembra era más bonita que el hombre. Y Eva miraba a Adán. Y Adán era su esposo, era todo lo que Dios le dio y eso estaba bien para ella. Pero cuando pasaba en esos momentos, intercambiaba algunas palabras con este macho serpiente, resulta que era mucho más bonito. La Biblia dice que el árbol era agradable a la vista y codiciable. ¿Están entendiendo, hermanos? Que el Señor nos ayude. Y era tan semejante al ser humano que su simiente podía, y hasta se unió con la de la mujer e hizo que ella concibiera, Cuando esto sucedió, Dios maldijo a la serpiente. Cambió todos los huesos en el cuerpo de la serpiente, de manera que tuvo que arrastrarse como una víbora. La ciencia puede esforzarse hasta lo sumo y nunca hallará el eslabón perdido. Dios tomó cuidado de eso. El hombre es sabio y puede ver alguna relación entre el hombre y el animal. Ahora vean, hermanos, que la mente natural, ellos dicen, estas cosas son locura. Pero los sabios, según el mundo, ellos ven algo entre el hombre y el animal y llegan a decir que nosotros somos producto de una evolución. ¿Están entendiendo? Humildemente me parece que los locos están en otro lado, ¿cierto? Y no aquí. Y procuran probarlo por medio de la evolución. No hay tal evolución. Pero el hombre y el animal sí se mezclaron. Ahora escuchen bien. Vamos a ir entrando en esto. Pero el hombre y el animal sí se mezclaron. Eso es uno de los misterios que Dios, es uno de los misterios de Dios que ha permanecido escondido, pero aquí está revelado. Sucedió allá en el medio del huerto cuando Eva rechazó la vida para aceptar la muerte. Fíjense en lo que Dios le dijo en el huerto. Y pondré enemistad entre ti, la mujer, y entre tu simiente. Dios le está hablando a la serpiente. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Si damos crédito a la palabra, miren, si damos crédito a Génesis 3:15, si damos crédito a la palabra que la mujer sí tuvo una simiente, cuando nosotros sabemos, hermanos, que la mujer no tiene simiente. El profeta dice, la mujer no tiene simiente, ella es como un campo. La simiente está en el hombre. Y cuando esa simiente es plantada en ese campo, entonces ahí es que viene a vida. Pero la mujer no tiene una simiente propia. Ahora Dios le está diciendo a la serpiente, yo pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de ella, la simiente de la mujer. Dios estaba hablando que la mujer tendría una simiente. Y como nosotros sabemos que la mujer no tiene simiente, entonces se trata de una simiente que Dios le daría a la mujer. Amén. Entonces, si damos crédito a la palabra que la mujer sí tuvo una simiente, entonces la serpiente seguramente también tuvo una simiente. Porque usted no puede creer en la simiente de la mujer y dejar de creer en la simiente de la serpiente. Si la simiente de la mujer fue un varón, ahora escuchen bien esto, porque esto es el así dice el Señor para este tiempo. Si la simiente de la mujer fue un varón que vino sin el concurso del hombre, si la simiente de la mujer fue un varón que vino sin participación humana, entonces la simiente de la serpiente tendrá que venir en la misma forma.
Escuchen bien. La simiente de la serpiente tendría que venir de la misma forma, esto es, sin participación de hombre. O sea, otro varón tendrá que nacer aparte de la instrumentalidad humana. No hay ningún estudiante que no sepa que la simiente de la mujer fue Cristo, quien vino por la instrumentalidad de Dios, aparte del concurso humano. Es igualmente conocido que la predicción de la herida en la cabeza de la serpiente era en efecto una profecía tocante a lo que Cristo lograría en contra de Satanás en la cruz. Entonces vean, sin participación humana sería a través de un animal. Amén. Amén. Oh, aleluya. Vamos aquí. Como la simiente de la mujer fue Dios literalmente produciéndose en carne humana en la persona de Jesucristo. Así también la simiente de la serpiente fue la manera literal por la cual Satanás halló cómo abrirse la puerta para entrar en el género humano. Él tenía que entrar en ese género humano. Él tenía que entrar para pervertir. Él tenía que entrar para destruir. Él tenía que entrar para intentar seguir con sus propósitos de sentarse en el trono, de ser como Dios, de ser semejante al Altísimo. Entonces vean, como la simiente de la mujer fue Dios literalmente reproduciéndose en carne humana, así también la simiente de la serpiente fue la manera literal por la cual Satanás halló cómo abrirse la puerta para entrar en el género humano. Fue imposible para Satanás reproducirse de la misma manera en que Dios se reprodujo a sí mismo, porque Él solamente es un ser espíritu que fue creado. Así que el registro en Génesis relata cómo fue que Él produjo su simiente y se introdujo, o más bien se inyectó en el género humano. También recuerde que Satanás es llamado la serpiente. Es la inyección de su simiente en el género humano de lo que estamos hablando. Antes de que Adán conociese carnalmente a la mujer, a Eva, la serpiente ya la había conocido. Ustedes saben lo que significa, cómo es usada esa palabra en las Escrituras. Entonces Adán conoció a su mujer y dio a luz un hijo. Antes que Adán conociese carnalmente a Eva, la serpiente ya la había conocido. Y el que nació de ese acto fue Caín. Caín fue nacido engendrado del maligno, según Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12, cuando la Biblia dice que Caín es del maligno. Y vean lo que dice el profeta: el Espíritu Santo en Juan no podía en un lugar llamar a Adán el maligno, porque si Caín fuese hijo de Adán, entonces Adán sería el maligno. Porque eso sería si fuese padre de Caín. Y en otro lugar llamarlo el Hijo de Dios, lo cual era por creación. Lucas capítulo 3 versículo 38, cuando habla de la genealogía de Jesús y termina diciendo hijo de Adán, hijo de Dios. Amén. Oh, que el Señor nos ayude. Déjenme ver aquí. El profeta dice así: Satanás ha sabido esto todo el tiempo. Hermanos, tú eres más sabio que Daniel. Nosotros nunca vamos, el hermano Branham dice que Satanás conoce las Escrituras más que cualquier predicador y que cualquier erudito. Y él puede tomar estas Escrituras y enredarnos tanto nuestra mente y hacer con que la Escritura llegue a ser nada para nosotros, de su sabiduría. Así que nosotros no podemos depender de nuestro entendimiento, de nuestra sabiduría, de nuestro conocimiento. Dependemos del Espíritu Santo, que es el único que puede exceder en sabiduría al espíritu del anticristo. Amén, hermanos. Entonces,
desde ese momento en que Dios habló en el huerto y dijo, y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de ella, en ese momento Satanás supo que Dios le daría una simiente a la mujer. ¿Quién sabe nosotros, si tuviéramos cierto conocimiento de que la mujer no tiene una simiente? Nosotros nos reiríamos, como muchos dicen, ay, Dios se equivocó. Dios no quiso decir eso. Dios no se equivoca. Cuando Él habla es poderoso para cumplir su palabra. Y si Él dijo que la mujer tendría una simiente, Él la tendría. Dios se la daría. Y Satanás sabía que la palabra de Dios, Él sabe que la palabra de Dios es verdad. Entonces cuando Dios dijo así, pondré enemistad entre tu simiente, porque ahora Satanás tenía una simiente, esa simiente estaba en el vientre de la mujer y esa simiente nacería. Él sabía que nacería, Dios sabía que nacería. Entonces Dios podía decir, y pondré enemistad entre tu simiente, esa simiente que viene, que ya está en el vientre de la mujer, y la simiente de ella. Y Satanás sabía entonces que la mujer tendría una simiente. Y cuando nació Set, o mejor, Abel, él sabía que esa podría ser la simiente de la mujer. Él pensó que ese podía ser la simiente de la mujer, entonces lo persiguió y lo mató. Pero Dios restituyó y le dio a Set. Y así vino, y desde aquel entonces, dice el hermano Branham, Satanás siempre persiguió a la simiente de Dios, porque cada hombre que aparecía, él pensaba que podía ser la simiente de la mujer, esa simiente que él sabía que le heriría en la cabeza. Porque Dios había hablado que vendría una simiente que lo heriría en la cabeza. Entonces Satanás persiguió siempre a los hombres de Dios hasta matarlos. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Y no importa, ningún arma prosperará contra ti, mi hermano. Ningún arma prosperará contra los hijos de Dios. Aunque los hijos de Dios muchas veces estuvieron en crisis, como dice el profeta. En el tiempo del oscurantismo, la simiente de Dios llegó a ser tan perseguida y tan martirizada al punto que llegó a estar casi extinta, dijo el hermano Branham. Así también como en Génesis 38. Ustedes saben que Jesús vendría a través del linaje natural de la tribu de Judá, ¿cierto? Bueno, la tribu de Judá tuvo un momento de crisis, hermanos. La tribu de Judá tuvo un momento donde quién sabe, llegaría a estar extinta y no seguiría hacia adelante. Y ustedes lo pueden ver en Génesis capítulo 38. Yo quiero pasar rapidito por ahí para que ustedes vean que ningún arma contra ti prosperará. Génesis capítulo 38. Gloria al nombre del Señor. Allí nos dice en el versículo 2: y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Entonces Judá se casó con la hija de Súa, ¿cierto? Ustedes van a ver aquí que ella siempre es la hija de Súa, no tenemos su nombre. Y la tomó y se casó con ella, y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán, y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela, y estaba en Kesib cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Entonces murió. Vean, entonces Judá dijo a Onán, el siguiente hijo: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano, y levántale descendencia a ¿Están entendiendo, hermanos? Mira, Onán, llégate, cásate con la mujer de tu hermano y levanta descendencia para tu hermano, para
Entonces, ¿qué sucede? Sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra para no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojo de Jehová lo que hacía, y él también le quitó la vida. Entonces Tamar queda viuda por segunda vez. Y Judá dijo a Tamar su nuera: quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela, mi hijo, porque dijo: no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Pasaron muchos días y murió la hija de Súa, o sea, la mujer de Judá. ¿Cierto, hermanos? Vamos a avanzar para hacerlo más rápido esto aquí. Versículo 13 dice: y fue dado aviso a Tamar diciendo: he aquí que tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaim junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela. Vean esto, hermanos, había crecido Sela, el tercer hijo de Judá, y ella no era dada a él por mujer. Ahora, si nosotros tratáramos de explicar esto, hermanos, quién sabe, nos meteríamos en un problema. Pero esto sucedió y yo les voy a mostrar cómo Dios lo reconoció, cómo pudo suceder esto. Pero fue una de las maneras en las cuales la tribu de Judá siguió adelante. Esto es Biblia, esto es Escritura. Porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá y la tuvo por ramera. Una mujer con un velo allí en el camino, ¿cierto? Y la tuvo por ramera porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella. Estamos hablando de Judá. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo: déjame ahora llegarme a ti. Pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo: ¿qué me darás por llegarte a mí? Y él respondió: yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo: dame una prenda hasta que lo envíe, dame una seña como prueba de que me enviarás eso. Entonces Judá dijo: ¿qué prenda te daré? Y ella respondió: tu sello, tu cordón, tu báculo que tienes en tu mano. Y él se lo dio y se llegó a ella, y ella concibió de él. Oh, hermanos, ella tenía el sello, ella tenía su cordón y su báculo. Luego se levantó y se fue y se quitó el velo de sobre sí, se vistió la ropa de su viudez. Versículo 20, estamos ahí. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo: ¿dónde está la ramera de Enaim junto al camino? Y ellos dijeron: no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo: no he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron: aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo: tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí que yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá, diciendo: Tamar tu nuera ha fornicado. Y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo: sacadla y que sea quemada. Pero ella, aleluya, hermano, cuando se diga saquen a esos y quémenlo, tú puedes mostrar el cordón, tú puedes mostrar el báculo y decir: yo estoy lleno por dentro del dueño de estas cosas. Aleluya. Es por eso que tú tienes que tener la señal, es por eso que tú tienes que ser lleno con el Espíritu Santo. Amén. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro: del varón cuyas son estas cosas estoy encinta. También dijo: mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá los reconoció: son míos.
y dijo: más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela, mi hijo, y nunca más la conoció. Déjenme ver aquí. 27. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno. Sucedió cuando daba luz que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo: este salió primero, o sea, diciendo: este es el primogénito. Sacó la mano y este es el primogénito. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí que salió su hermano, salió el otro. ¿Están entendiendo, hermanos? Amén. Y ella dijo: ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. ¿Está bien pronunciado así? Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Zara, con Z. Entonces Zara había sacado su mano, pero cuando la volvió a meter, el otro se abrió una brecha y salió Fares. Amén. Entonces Judá, a través de Tamar, tuvo a estos muchachos. En el capítulo 46, ahora vean esto, hermanos, porque esto es la tribu de Judá, la tribu a través de la cual Cristo vendría, la tribu de la cual a través Dios cumpliría su palabra de enviar la simiente de la mujer, o de darle una simiente a la mujer. 46, 12 de Génesis dice: los hijos de Judá, el primero que se casó con Tamar y murió; Onán, el que debía levantarle simiente a su hermano y no lo quiso hacer y murió; Sela, este otro hermano que no le fue dado como esposo a Tamar; Fares, el que tuvo con Tamar; y Zara. Amén. Maser y Onán murieron en la tierra de Canaán, y los hijos de Fares fueron Esrón. Vean, ya comienza a citar a Fares. No cita a Sela, ¿cierto? Ni tampoco a Zara, porque Fares se abrió camino y salió primero. Entonces dice: y los hijos de Fares fueron Esrón y Amul. Amén. Déjenme ver aquí, Lucas, a ver. Lucas, capítulo 3, versículo, vamos a comenzar del 32, cuando está hablando de la genealogía de Jesús. Aleluya, si no nos da tiempo, la hora pasó rápido, pero continuamos el domingo que viene. Amén, hermanos. Continuamos con este asunto. ¿Lo tienen ya? Versículo 32 dice: hijo de David, hijo de Isaí. Ven, está volviendo para atrás, ¿cierto? Hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Boz. Vean esto, hermanos. Hijo de Boz, hijo de Salmón. Ahí en ese versículo ustedes tienen a Ruth, la mujer de Boz, y ustedes tienen a Rahab, la mujer de Salmón. Hijo de Naasón, hijo de Aminadab, hijo de Aram, hijo de Esrom, hijo de Fares, hijo de Judá. Entonces, en la genealogía natural, vamos a decir así, en el linaje de Judá, el que está contemplado allí es Fares, el hijo que Judá tuvo con Tamar. Cuando la simiente de la tribu de Judá estaba en una crisis. Amén. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, hermanos. Entonces, Satanás ha sabido todo el tiempo, porque él ha seguido esa simiente de Dios. Vamos a avanzar solo un poquito y ya estamos terminando. Satanás ha sabido todo el tiempo. Él también quiere morar en el hombre, así como Dios, como lo hace Dios. Vean,
Él también quiere morar en el hombre, así como lo hace Dios. Pero Dios ha reservado para sí mismo aquel derecho. Satanás no lo puede hacer. Solo Dios apareció en carne humana. Satanás no pudo y nunca podrá hacerlo. Él no tiene poderes creativos. La única manera como Satanás podía lograr lo que deseaba era encontrar en la serpiente, era entrar en la serpiente en el Edén, así como entró por medio de los espíritus inmundos en los cuerpos en Gadara, en los puercos, en los cerdos en Gadara. Dios no entra en animales, pero Satanás lo puede hacer y lo hará para lograr sus propósitos. Él no puede tener un hijo directamente por Eva como Dios lo tuvo por María. Así que entró en la serpiente y engañó a Eva. Él la sedujo. Y por medio de ella Satanás tuvo un hijo vicariamente, o sea, por representación. Caín manifestó completamente las características espirituales de Satanás y las características bestiales, sensuales, carnales de la serpiente. Con razón el Espíritu Santo dijo que Caín era del maligno, en verdad lo era. Ahora quiero considerar algunas pruebas ciertas que tenemos para demostrar que en verdad hay una afinidad entre el hombre y el animal. Es una cosa física. ¿Sabe usted que se pueden tomar las células embrionarias del feto que aún no han nacido y se pueden inyectar en el ser humano? Entonces las células de las tiroides irán directamente a la tiroide humana. ¿Están siguiendo, hermanos? Y las células del riñón irán directamente a los riñones humanos. ¿Se dan cuenta cuán estupendo es esto? Alguna inteligencia dirige aquellas células del animal exactamente a su debido lugar. Aquella inteligencia recibe esas células y las coloca en el lugar correcto. Hay una afinidad entre el hombre y el animal. Pero las simientes no se pueden mezclar para reproducirse. Lo han intentado. Pero allá en el huerto, aquel intercambio sucedió y la afinidad química que todavía existe lo prueba. Porque allá en el Edén la serpiente era una criatura vertical, era semejante al hombre, casi era hombre. Y Satanás se aprovechó de las características físicas de la serpiente para usarlo a él, para engañar a Eva. Luego Dios destruyó aquella forma de la serpiente. Ningún otro animal puede mezclarse con el hombre, pero todavía existe la afinidad. Amén. Oh, que el Señor nos ayude. Gloria al nombre del Señor. Entonces vamos a seguir el domingo que viene. Ver cómo Satanás de una forma tremenda se abrió camino, hermanos. Cómo de una forma misteriosa él se abrió camino. Estudió a la raza humana, estudió la creación de Dios y supo cómo entrar, pero la palabra de Dios nos dice que él es impedido por la novia de Jesucristo. Él es parado en su camino, aún la muerte es detenida en su camino en esta última edad de la iglesia, donde hay un pueblo que se irá al hogar sin ver muerte. Él es detenido en su intento. Sepan, cuando Satanás está golpeteando contra ti, cuando tú tienes dificultades y todo parece contrario, yo quiero decirte que eso es prueba de que tú eres simiente de Dios, porque hay alguien que está queriendo tomar tu lugar. Y quiero terminar con el mensaje, yo sé, donde el profeta dice esto, y guarden esto en su corazón, hermanos, porque todos nosotros tenemos luchas, todos nosotros tenemos dificultades. Una gran representación en la Biblia, nosotros tenemos allí a Jesucristo crucificado en la cruz, un ladrón a su derecha, otro a su izquierda, ambos estaban sufriendo. Pudiéramos tomar una representación y decir todo el mundo sufre.
Pero hay una diferencia en sufrir confiando en Dios y esperando en Él que sufrir sin Cristo. En el mensaje José el profeta dice: algunas veces tenemos más problemas cuando somos cristianos que los que tuvimos cuando éramos pecadores. Y usted dirá, pero ¿por qué eso? Si supone que ahora Cristo está conmigo. Es porque Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. Pero no temáis, porque yo he vencido al mundo. Eso muestra que el infierno entero está contra los hijos de Dios. Por eso los hijos de Dios tienen sus batallas. Pero yo quiero decirle esto, hermano: Él venció cada una de las batallas y nosotros somos más que vencedores si confiamos y esperamos en su socorro, en su auxilio. Amén. Algunas veces tenemos más problemas cuando somos cristianos que los que tuvimos cuando éramos pecadores. Desde luego que está escrito: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los librará Jehová. De todas ellas te librará Jehová. Dios prometió muchas aflicciones. Yo pensé que Dios había prometido muchas bendiciones. Tal vez ustedes malentendieron esa parte ahí. Es claro que tú tendrás bendiciones. Es claro que tú tendrás grandes victorias, hermanos. Pero no puedes tener victorias si tú no tienes batallas. Miren qué dice el profeta: Dios prometió muchas aflicciones y cosas raras que no entendemos. Pero ustedes se acuerdan de Romanos 8:28, que todas las cosas contribuyen para el bien de aquellos que aman a Dios. Todas las cosas contribuyen. Dios permite cosas raras y extrañas que no entendemos, pero contribuyen para nuestro bien, moldean nuestro carácter. Dios prometió muchas aflicciones y cosas raras que no entendemos, pero siempre suceden para nuestro bien. No las podemos entender, porque si lo hiciéramos dejaría de ser un asunto de fe para nosotros. Ya iríamos con conocimiento, pero lo hacemos y lo tenemos y lo creemos por fe, su palabra. Eso siempre obra para nuestro bien. Si nos pudiéramos agarrar de eso esta tarde, si pudiéramos entender que todos nuestros problemas, porque ninguno de nosotros es inmune a ellos, si pudiéramos darnos cuenta que son para nuestro bien. En la Biblia está escrito: para que sometida a prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro. Primera Pedro 1:7. Porque es Dios quien permite esas pruebas. Es Dios que permite esas cosas. Es Dios que permite pasar por esos valles. Es Dios que permite esas cosas en nuestras vidas. Después que llegamos a ser propiedad de Él, confesamos, nos bautizamos, prometemos caminar para Él. Luego todas las pruebas que nos vienen son para perfeccionarnos para su gloria. Es para traernos a un lugar donde Dios pueda ser más real para nosotros que antes de que viniera la prueba. Quiero unirme a joven esta tarde para decir que he vivido lo suficiente para saber que eso es la verdad. He visto eso en mi propia vida. Cada vez que se presenta algo de lo que no puedo salir por ninguna parte, Dios abre un camino y sale todo glorioso. Me pregunto, ¿cómo es que su gracia siempre lo hace? Pero lo hace. Amén. Vamos a colocarnos de pie. Oh, bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo Dios ha revelado todas estas cosas? ¿Cómo Dios ha revelado todas estas cosas, hermanos? Y los planes del enemigo, amén. Todo estaba aquí en las Escrituras. Pero se necesitaba que la luz del atardecer brillara para que la Biblia fuera abierta y nosotros pudiéramos entender todas estas cosas. Satanás ha sido descubierto en sus macabros planes. Amén, hermanos. Damos gracias a Dios por eso.